Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de volar, quiero recordarte que este es un podcast totalmente inclusivo, así que todos, incluyendo débiles visuales o personas con discapacidad auditiva, pueden disfrutarlo en la plataforma digital de su preferencia. Visita nuestra página www.realidadalternativamx.com.mx y ahí podrás ver todas las opciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida a esta nueva emisión de Realidad Alternativa. Hoy nos ponemos el traje de intrépidos porque vamos ni más ni menos que a disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Así es, volamos rápidamente con el poder imaginativo y nuestros 5 sentidos al Amazonas. Así que vamos ya. Teu corpo, teu rosto bonito, estranho. La Amazonia o selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo y por ello el más importante a diversos niveles. Son 7 millones de kilómetros cuadrados entre 9 países, con Brasil y Perú como los que más extensión poseen. El resto de países son Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Venezuela, Ecuador y Surinam. No puedo creer que estamos ante una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del mundo. La selva amazónica es además una de las 7 maravillas naturales del mundo y tiene un importante papel como regulador del ciclo de carbono y del cambio climático. Lamentablemente encontramos que aquí la tala es uno de los grandes problemas. La Amazonia es un verdadero tesoro del patrimonio natural de nuestro planeta. Por ese motivo, los seres humanos tenemos que trabajar para cuidarlo y protegerlo a toda costa. Actualmente, con los océanos, los bosques de la Amazonia son los principales pulmones de la Tierra. Y te cuento que en 2014, Fundación ACUE y UNICEF pusieron en marcha Agua para las Amazonias peruanas, un proyecto que tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en las regiones de la cuenca amazónica de Loreto y Ucayali. Hasta la fecha se han instalado más de 420 baños ecológicos secos que benefician directamente a más de 700 familias de los entornos rurales. Si te interesa y quieres buscar más información, te dejo este link www.fundacionacuae.org. Aquae es A-Q-U-A-E. Espero te interese. ¡Ay, qué emocionante recorrido! ¿No es cierto? ¿Puedes apreciar el poder de la naturaleza? Oler la humedad, disfrutar de la inigualable vista de estos paisajes sin comparación. De verdad, yo estoy fascinada. Aquí vemos entre 427 especies de mamíferos, 1.300 especies de aves, 378 especies de reptiles y más de 400 especies de anfibios. Algunos de los animales que viven en la selva amazónica incluyen, por ejemplo, jaguares, que están increíbles. ¿Vieron uno por ahí? ¡Ay! Pasó justito junto a nosotros. Hay perezosos, delfines de río, guacamayas, anacondas, ranas de cristal y ranas dado venenosas, que por cierto te cuento que es el animal más venenoso sobre la Tierra, así que tendremos muchísimo cuidado. Pero tiene unos colores increíbles, fosforescentes, verdes, rojos. ¿Logras verlo? Una de cada 10 especies conocidas en el mundo vive justamente aquí, en la selva amazónica, al igual que una de cada 5 especies de aves que se conocen en todo el mundo. ¡Qué interesante! Vean todo este verde. ¡Wow! De verdad que no puedo dejar de estar maravillada con estos paisajes. ¿Sabías que el Amazonas alberga hasta 80,000 especies de plantas?
de las cuales más de 40.000 juegan un papel fundamental en la regulación del clima global y en el mantenimiento del ciclo del agua local. La Amazonia es un verdadero tesoro del patrimonio natural de nuestro planeta, así que vamos a cuidarlo. Y ahora llegamos a donde viven pueblos indígenas que se encuentran inmersos desde tiempos inmemorables en estas junglas. Y más que una jungla es un santuario, ¿no crees? Te espera para mostrarte la vida desde otra perspectiva. Ellos nos muestran el encuentro de las aguas, donde las aguas negras del río Negro se encuentran con las aguas blancas del río Solemos y se extienden las excursiones tanto hacia arriba como hacia abajo. Cerca de Manaus se encuentra el Parque Nacional Jau, declarado también Patrimonio de la Humanidad, el cual vamos a visitar en barco. Así que, todos a bordo. Y de tanto recorrer este mágico destino, ya me dio hambre, ¿a ti no? Te cuento que estuve platicando con gente de la región. Me ha contado que en esta región crece el fruto llamado azaí, una fruta muy rica en antioxidantes que favorece la absorción de nutrientes y que se le atribuyen propiedades anti-envejecimiento, por eso está tan de moda. De hecho, los indios del Amazonas que la consumen a diario se distinguen por su longevidad. Mira, aquí tenemos esta baya de azaí. ¿Puedes ver cómo es redonda, de color violeta oscuro y de un tamaño pequeño? Tiene aproximadamente de unos 10 a 14 milímetros. Y de ella solo se puede consumir el 10%, que es lo que corresponde a esta pulpa. Lo demás, el 90%, es una semilla. Y me han dado una deliciosa receta del famoso bowl de azaí, que hoy en día está tan de moda en todos los restaurantes. Y vamos a mi cocina, vamos a prepararlo. ¿Qué te parece? ¿Qué tal estos paisajes? Todo lo que hemos visto aquí en el Amazonas es espectacular. Yo nunca me imaginé que vería cosas así. Y gracias al poder imaginativo podemos estar por aquí. Y como ya nos dio hambre, vamos a hacer un muy moderno, muy de moda y muy nutritivo, sobre todo bowl de azaí. A mí me encanta, lo hago mucho en casa con mi hija. Y bueno, para los que no lo conocen, este es el azaí ya molido. Queda un polvo morado con un olor muy especial entre ácido y dulce. Y lo que les decía, y es muy importante, es que su fruta esté congelada. Yo lo que hago, porque me gusta tenerlo siempre a la mano, es tener ya mango, plátano, ¿no? Ya congelado. Entonces ya está listísimo para hacer este platillo en unos minutos y les prometo que se va a convertir en uno de sus desayunos o snacks saludables favoritos. Usen la leche de su preferencia. En esta ocasión yo estoy usando leche de almendra, pero pueden usar de soya, de coco o leche normal, light, no light, como ustedes quieran. Le vamos a poner fresas, le vamos a poner blueberries, ¿sí? Y aparte, no todo va en la licuadora, aparte fruta para rebanarla y decorarlo muy bonito. A mí me encanta ponerle este toque, que es ajonjolí garapiñado, le pueden poner nueces, almendras, coco rallado. En realidad, la imaginación no tiene límites para aderezar o complementar este platillo tan saludable. Yo uso este tipo de licuadoras, queda en unos minutos y el chiste es que esté frío para este calor que estamos sintiendo en el Amazonas y delicioso, así que mandil puesto, utensilios y aquí están los ingredientes. El sabor del azaí es agradable y dulce. ¿Puedes saborearlo? Muchos dicen que se asemeja al que tiene el chocolate mezclado con bayas o con frambuesas y se trata de un sabor exótico. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta? A mí me parece muy interesante. Y bueno, aquí van los ingredientes para un bowl de 2 personas. 2 plátanos congelados, 40 gramos de arándanos congelados, 25 gramos de frambuesas congeladas o fresas, 6 almendras, leche que puede ser de coco, de almendra, de soya o la de tu preferencia, unos 150 mililitros, 5 gramos de azaí molido,
semillas de chía, copos de avena, manzanas, coco rallado, ajonjolí garapiñado o lo que tú quieras ponerle como tope. Es necesario que para elaborar el açaí bowl tengamos la fruta congelada para que la consistencia sea cremosa. Para ello, antes de la preparación, pelamos y cortamos los plátanos en rodajas y los congelamos. Cortamos también con los arándanos, las frambuesas, todo esto congelado. Colocamos la fruta congelada en el vaso de una batidora potente junto con las almendras. La mitad le echamos leche y lo vamos moliendo. Trituramos hasta homogeneizar y probamos el espesor. Añadimos el resto de la leche si es necesario, poco a poco, y trituramos de nuevo hasta alcanzar la consistencia deseada, que es más o menos como si fuera un helado. Es muy importante tener una batidora potente porque los trozos de fruta congelados luego pueden ser muy resistentes. Y el chiste de la imaginación es decorar con trozos de toda la fruta, copos de avena, semillas de chía, coco rallado, la cosa de tu preferencia. A mí, como te dije, me gusta mucho echarle ajonjolí garapiñado, creo que le da una textura muy interesante, pero también pueden ser otro tipo de nueces garapiñadas o naturales y te aseguro que se va a convertir en tu desayuno favorito y muy nutritivo. Así que con energía, ¿qué tal si bailamos al ritmo de esta melodía a cargo de un colectivo de más de 25 músicos de esta región? Este colectivo está bajo la dirección de Woody Amores y la canción Manguare se creó para las actividades de la Asociación Extremeña para la Cooperación de la Región Amazónica. Esta asociación está relacionada con la sensibilidad para la región amazónica en nuestra sociedad. Te dejo el video si gustas verlo más tarde, está en YouTube y lo puedes encontrar solamente con la palabra manguaré. Escucha. Basta con proponerlo y gritar que hasta aquí llego. Puede ser demasiado tarde cuando decidas levantarte. En un lienzo de lluvia se dibuja multicolor el contorno de una tierra que reclama tu atención. Algo muy interesante es que el açaí ha sido desde siempre utilizado por las etnias amazónicas, tanto para alimentarse como para curar dolencias y enfermedades, y se estima que los habitantes del río Amazonas beben al día hasta 2 litros de açaí. En Brasil se usa el aceite de este fruto para tratar la diarrea también. Las raíces suelen cocerse para elaborar una infusión contra la ictericia y la infusión de las bayas de esta palmera ayuda a cicatrizar las heridas y úlceras de la piel. Toda una cosa médica interesantísima. También se suele usar como remedio para la fiebre e incluso contra las picadoras de serpientes, así que pues mejor nos llevamos unos azaíes por acá. Suyuyuay nos ha presentado un exótico platillo típico de la región amazónica, conocido también como mojojoy. Este consta de una larva blanca asada que se puede encontrar rellena de pollo o carne y tiene obviamente un alto contenido en proteínas, por lo que se ha convertido en parte de la dieta diaria de muchas tribus locales. ¿Cómo ves? ¿Te atreves a probarla? A mí la verdad sí me da un poco de asquito. Mira, es que estas larvas como que... ¡Uy! Pero vamos a ver qué tan atrevido eres tú. ¿Qué tal disfrutaron de tanta naturaleza, estos paisajes hermosos? Realmente estar aquí en Amazonas creo que es mágico y muy, muy especial poder hacerlo. Y todo con el poder de la imaginación y nuestros 5 sentidos. Y es así como llegamos al final de este recorrido. Yo soy Yael Janselson y fue un placer ser tu guía y compañera en este recorrido que, como sabes, nace de una necesidad muy cercana a mi corazón, que es acercarme y ayudar a los débiles visuales y a las personas sordas. Y bueno, te he presentado esta fundación que se llama FOAL. Su página es www.foal.es. Espero que conecte contigo lo que hacen. Ellos ayudan a débiles visuales en América Latina y puedes revisar la información y si conecta contigo, como siempre te he dicho, estoy segura que al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos y ese es
el fin de este podcast, que podamos crear una hermosa comunidad. Muchísimas gracias. Estoy segura que volveremos a estas Amazonas porque son realmente impresionantes y muy interesantes todo lo que encontramos, pudimos disfrutar, oler, saborear y sobre todo aprender. Así que te espero en otro episodio más. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.